Bienvenidos una vez mu a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les toca el corazón superíndice 3N, un tema que nos ha tenido a todos con el alma en vilo. Como ya lo vieron en el título, vamos a hablar del adiu superíndice 3S, aparentemente definitivo, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente enamorados de esta pareja, no su superíndice 3 lo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Su química era innegable, su amor parecua sacado de un cuento de hadas y todos creíamos que serían felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Y cuando se trata de la vida de las celebridades, amplificada por los medios y las redes sociales, las presiones pueden ser aún mayores. Antes de que empecemos a desglosar todo lo que sabemos, todas las teorías y todos los rumores que han estado circulando, quiero pedirles un favor gigante, si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán N, porque AQ encontrarán N todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias, chismes jugosos y mucho no se pierdan de nada. Asu que ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora vamos al grano. Agarru copyright, sé que esto se va a poner bueno. La verdad es que la noticia de su separación superíndice 3N nos tomó superíndice 3 a todos por sorpresa. Nadie se lo esperaba, sobre todo después copyright ese de haberlos visto tan enamorados, tan compenetrados, tan perfectos. Pero como decua la perfección superíndice 3N no existe y a veces, incluso las relaciones su superíndice 3 lidas pueden llegar a su fin. Y en el caso de Kerem y Hande la presión superíndice 3N de ser una de las parejas queridas del mundo, seguramente influye superíndice 3 de lo que imaginamos. Pensemos por un momento, mis amores, en la dificultad de mantener una relación superíndice 3N cuando cada cita, cada mirada, cada gesto es analizado y comentado por millones de personas. Es una locura. Desde que se confirmó superíndice 3 la ruptura, han surgido un sinfín de teorías sobre las posibles causas. Algunos dicen que fue por problemas de agenda, que sus apretadas agendas de trabajo les impedan pasar tiempo juntos y que la distancia terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. Y esta teoría, mis amores, tiene mucho sentido. Tanto Kerem como Hande son artistas muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Es difícil mantener la chispa viva cuando uno es en Los Ángeles grabando una película y el otro en Italia participando en una campaña más menos publicitaria. La distancia física, sin duda, puede ser un factor determinante en el fin de una relación superíndice 3N. Otros conspirativos aseguran que hubo terceras personas involucradas, que alguno de los dos fue infiel y que eso fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso. Este chisme siempre genera controversia, ¿verdad? Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día. Y aunque no hay pruebas concretas de que esto haya sucedido en el caso de Kerem y Hande, es una posibilidad que siempre estará presente en la mente de muchos. La verdad es que nunca sabremos con certeza copyright para su superíndice 3 de True SDCU Maras. Incluso hay quienes creen que todo fue una estrategia publicitaria, que su relación superíndice 3N nunca fue real y que su superíndice 3 lo se trataba de un truco para aumentar la popularidad de la serie, Senu con diéresis al cap. OMG. Esta teoría es bastante fuerte, ¿no creen? Pero su copyright moslo por un momento, ¿será posible que todo haya sido una farsa? Personalmente me cuesta creerlo porque la química entre Kerem y Hande era tan evidente, tan natural, que parecía imposible que fuera actuada. Pero en el mundo del espectáculo todo puede pasar, mis amores. Asu que no descartemos ninguna posibilidad. Pero ¿L es la verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de su separación superíndice 3N, lo cual ha alimentado a los rumores y las especulaciones. Y esto es comprensible, mis amores. Cuando una relación superíndice 3N termina, es normal que las personas involucradas quieran mantener su privacidad y evitar dar explicaciones públicas.
Lo único que sabemos es que ya no es tu N juntos y que al parecer, no terminaron en los mejores tu copyright términos. Y aquí es donde entra en juego el famoso vídeo del aeropuerto. Y ahora, llegamos al punto central de este vídeo, el famoso vídeo del aeropuerto. Ese vídeo que se hizo viral en cuestión superíndice 3n de horas y que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3n roto. En ese vídeo, se ve a Kerem despidiu copyright 12 de ande en el aeropuerto. Ella estuvo visiblemente emocionada, con los ojos llenos de lágrimas, mientras que con diéresis copyright él la abraza con fuerza y le susurra algo al oído. La escena es desgarradora, llena de emotividad y de dolor. ¡Ay, mi corazo superíndice 3n! Muchos interpretaron este vídeo como la confirmación superíndice 3n definitiva de que su relación superíndice 3n ha llegado a su fin. La forma en que se abrazaban, la mirada de Ande, las palabras de Kerem, todo parecía indicar que se estaban despidiendo para siempre. Algunos incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos para tratar de descifrar qué copyright era lo que realmente estaba sucediendo. Se convirtieron en expertos en lenguaje corporal de la noche a la más menos sana. ¿Pero qué copyright sabemos realmente de este vídeo? ¿Du superíndice 3 fue grabado? ¿Do? ¿Qué copyright se dijeron realmente? Lamentablemente no hay respuestas claras a estas preguntas. El vídeo es corto y no ofrece mucha información superíndice 3n. Se rumorea que fue grabado en Estambul, pero la fecha exacta es un misterio. Algunos dicen que fue poco después copyright ese de que se hiciera pública la noticia de su separación superíndice 3n, mientras que otros creen que fue mucho antes y que simplemente se filtró superíndice 3 a los medios. Sin embargo, lo que podemos ver es la profunda conexión superíndice 3n que existió entre ellos, el amor que se tenuan y el dolor que sentuan al separarse. Y esa imagen, mis amores, vale ese que 1000 palabras. Se podía sentir la tristeza en el aire, la angustia de tener que decir adiós superíndice 3s a alguien a quien amas. Fue un momento muy emotivo, tanto para ellos como para todos nosotros, sus fans. Algunos fans, aferrándose a la esperanza, creen que este no es el final de su historia. Piensan que tal vez en el futuro, cuando ambos hayan tenido tiempo para sanar y para crecer como personas, puedan reencontrarse y darle una segunda oportunidad a su amor. ¡Ay, el amor! Qué copyright bonito es más menos con un final feliz. Y aunque no podemos predecir el futuro, siempre hay una pequeña más menos a esperanza de que las cosas puedan cambiar. Otros, realistas, creen que lo mejor es aceptar que su relación superíndice 3n ha terminado y que ambos deben seguir adelante con sus vidas. Y esta también copyright n es una postura bullida, mis amores. A veces es necesario dejar ir para poder avanzar y encontrar la felicidad en otro lugar. No siempre las historias de amor tienen un final feliz, y eso no significa que sean menos valiosas. Independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que es innegable es que Kerem y Ande marcaron un antes y un después copyright ese en la vida de muchos de nosotros. Su amor nos inspiró superíndice 3, nos hizo creer en los cuentos de hadas y nos demostró superíndice 3 que a veces, la realidad puede superar la ficción superíndice 3n. Nos regalaron momentos mágicos, tanto dentro como fuera de la pantalla, y eso es algo que siempre agradeceremos. Ahora bien, dejando de lado el tema del aeropuerto, analicemos un poco el impacto que tuvo su relación superíndice 3n en sus carreras profesionales. No cabe duda de que su romance catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Senú con diéresis al cap, se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global y Kerem y Ande se transformaron en iconos de estilo y en referentes para millones de personas. Y es que su química en la pantalla era innegable, lo que hizo que la serie fuera un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, las revistas querían entrevistarlos y sus redes sociales explotaron con millones de seguidores. Su relación superíndice 3n era un IMU, N para los medios y todo lo que Aquan se convirtió en noticia. Eran la pareja del momento. Y esto sin duda les abrió superíndice 3 muchas puertas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también copyright n es cierto que su relación superíndice 3n los expuso a una gran presión superíndice 3n mediática. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada uno de sus gestos era interpretado y cada uno de sus errores era criticado.
Vivir bajo el escrutinio público constante no es fácil y seguramente esto también copyright n influye superíndice 3 en el desenlace de su relación superíndice 3n. Imaginen la presión superíndice 3n de tener que mantener una imagen perfecta ante los medios y los fans, cuando en realidad son personas normales que también copyright n tienen problemas y preocupaciones. Ahora, ambos han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas. Ande ha protagonizado nuevas series y ha incursionado en el mundo del diseu más menos o. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público. Y su faceta como diseu más menos adora también copyright n ha sido muy bien recibida, demostrando que tiene un gran sentido de la copyright tica y del buen gusto. Kerem también copyright n ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha participado en películas y series de diferentes copyright neros, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para sorprender al público. Y también copyright n ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3n, demostrando que tiene una visión superíndice 3n empresarial y que quiere seguir creciendo en el mundo del espectáculo. Aunque ya no es tu copyright n juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor nos dejó superíndice 3 una huella imborrable y siempre tendremos un lugar especial en nuestros corazones para ellos. Y aunque su historia haya terminado, siempre podremos disfrutar de su trabajo y de los momentos mágicos que nos regalaron. En fin, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Su copyright, que es un tema sensible y que a muchos de ustedes les duele la separación superíndice 3n de Kerem y Ande, pero creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, aunque eso signifique tomar caminos separados. Y que copyright n sabe, tal vez en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse, nunca digas nunca. Resumiendo un poco, hoy hablamos del adiu superíndice 3s de Kerem Bürsin y Ande Erupa Rafael, del vídeo del aeropuerto que se hizo viral y de las posibles causas de su separación superíndice 3n. Analizamos el impacto que tuvo su relación superíndice 3n en sus carreras y recordamos los momentos especiales que nos regalaron. Fue un viaje lleno de emociones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen más menos en esta aventura y que me brinden su apoyo incondicional. Son los mejores. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volveru a estar juntos en el futuro? ¿Creen que fue la verdadera causa de su separación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por todo su amor y su apoyo. Los quiero un montón superíndice 3n. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. No se olviden de sonreír.